Muy buenas tardes, estudiantes de la Corporación Universitaria. El tema de hoy que vamos a mirar son los medios masivos de comunicación. Cuando nosotros hablamos de los medios masivos de comunicación, nosotros estamos hablando prácticamente de la importancia que tiene el lenguaje, sus significados, la forma de comunicarnos y lógicamente que tiene que ver con los medios que utilizamos para generar todos los procesos de comunicación. El lenguaje nace como una necesidad del hombre por comunicarse. Así surge el lenguaje. El hombre primitivo imitó los sonidos de la naturaleza para poder generar los sonidos que nosotros hoy conocemos y que han dado origen al lenguaje como tal. La ciencia que estudia el lenguaje se llama lingüística y la ciencia que estudia el sonido del lenguaje se llama fonética. Entonces nosotros miramos que tenemos la fonética, pero también tenemos que dentro del lenguaje hay distintos significados. Todo eso lo estudia la semiótica y la pragmática. Entonces la semiótica estudia todo lo que tiene que ver con los signos y sus significados, y la pragmática o el pragmatismo prácticamente con todo lo que tiene que ver en los contextos, cómo se dan esos diferentes significados dentro del mismo lenguaje que nosotros estamos hablando, y lógicamente que tiene que ver con el contexto sociocultural y de la lengua que estemos nosotros utilizando en un determinado momento. En nuestro cerebro también tenemos el área del lenguaje. Nuestro cerebro tiene el área del lenguaje, el área de las matemáticas, el área motora que nos permite el movimiento, el área de la visión. Y tenemos lo que se llama la parte de Werner y de Broca, que prácticamente es donde en el cerebro se da el lenguaje desde el punto de vista, ¿no?, de los teóricos. También hay un gran dilema en el lenguaje. Muchos de los lingüistas plantean que primero fue el lenguaje y luego el pensamiento. Y otros lingüistas plantean que primero fue el pensamiento y después el lenguaje. En mi concepto, desde el análisis y el estudio que he realizado, el primero fue el lenguaje y después el pensamiento. Esto parte de una serie de postulados, de una serie de investigaciones, en la cual comparto con muchos de los lingüistas. Y primero, para poder que exista el pensamiento, debe existir un lenguaje. Si no se construye el lenguaje, tanto el lenguaje verbal como no verbal, no habrá significación, y si no hay significación, pues no va a haber sentido, y si no hay sentido, pues no va a haber lenguaje como tal. Entonces es una de las características, por eso pienso, hasta la fecha pertenezco a esta corriente en la cual pienso que el origen como tal es el lenguaje y después está el pensamiento. No podemos decir que primero pensamos, porque ¿cómo pensamos? ¿En qué lenguaje y con qué sentido pensamos si no hay una estructuración como tal? Entonces, en estas dos vertientes tenemos nosotros que hay un gran paradigma. Y ese gran paradigma de qué fue primero, si el pensamiento o el lenguaje. En mi caso, como les venía planteando, primero, en mi caso, pienso. Y hasta el momento no hay otra forma de análisis o otro estudio que conlleve a comprobar lo contrario. Entonces, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista del desarrollo y de la evolución cerebral, desde el punto de vista de la significación, del significado, del significante y de todo proceso, pienso que primero fue el lenguaje y después el pensamiento. Para que exista la construcción de pensamiento, primero debe existir un lenguaje. Y pongo como ejemplo el de los niños. El niño no piensa. El niño primero comienza a asociar su entorno, a explorar, a mirar los significados y significantes que hay en su alrededor, para después ir construyendo en su cerebro las significaciones y posteriormente ir empezando a balbucear con errores las palabras como tal. Por eso, teniendo en cuenta todo este análisis de observación, es una de las características que yo miro y por las cuales me voy, que primero existe el lenguaje y después el pensamiento. Hay varias vertientes sobre esto, ¿no? Unos que primero el lenguaje, otros que primero el entorno social. El entorno social influye, no vamos a decir que no, pero creo que después de que se haya consolidado un significado en el lenguaje como tal.
Cuando ya hemos aprendido lo básico en la comunicación, entonces tenemos un significado y está el entorno social, el entorno familiar, que es el primero, es el entorno familiar, y poco a poco todo ese entorno va a influenciar en el lenguaje, en sus connotaciones, en su significado y en sus significantes como tal. ¿Somos producto del lenguaje? Sí, somos producto del lenguaje. Somos producto de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros hablamos. Entonces, una de las características que de pronto tiene Latinoamérica en cuanto a eso es que se le da una significación a lo cotidiano, a la parte todavía de la ruralidad y a las connotaciones propias. Eh, También ha influenciado, por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, hay que tener en cuenta que el cerebro influye mucho, mucho en la parte del lenguaje. Nosotros encontramos a niños que de pronto tienen una afasia, una dislexia, de pronto que no pueden pronunciar correctamente. Y miramos que de pronto se los trata como que si tuviera una serie de patologías. No, lo que pasa es que el desarrollo del cerebral no es el mismo en todos los seres humanos. Entonces a veces uno se desarrolla más lentamente, otros más rápido, pero todo va en un proceso. Entonces un niño de pronto llega a los 7, 8 años, 10 años y tiene problemas para pronunciar, para vocalizar algunas palabras. Y de pronto miramos que se burlan los compañeros y no es para burlarse, o de pronto los mismos padres hacen comentarios o cosas que no dan al lugar. Y de pronto es por el desconocimiento de que hay personas muy inteligentes que se desarrollan lentamente la parte del lenguaje y van desarrollando otras áreas como el área espacial del cerebro, el área de las matemáticas, el área visual, el área de la memoria visual que se encuentra en la parte frontal del cerebro. Entonces es una de las características que nosotros tenemos que analizar. Entonces, cuando tengamos un niño así, no lo ridiculicemos. Sencillamente, este niño es inteligente y su cerebro está desarrollando otras, otras habilidades para después darle paso a la habilidad del lenguaje como tal. Miramos personas tan importantes como Albert Einstein, como Volta, y muchos otros científicos que si vamos a ahondar en su vida desde la niñez, miramos que muchos de ellos tuvieron problemas para hablar, eran muy retraídos o eran solos, ensimismados, y no eran personas que sencillamente estaban enfermas o que tenían una patología psicológica o mental, no, sino que su proceso cognitivo se estaba desarrollando de una manera totalmente diferente a la de los demás. Esa es una de las características. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando de lenguaje. Cuando estamos hablando de lenguaje, estamos hablando también de nuestro cerebro humano. Aquí es donde también vamos a entrar a analizar en la parte más adelante, en la parte de la lingüística, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la lingüística, los paradigmas lingüísticos, y también vamos a mirar todo lo que es la sociolingüística y la neurolingüística, como recientes descubrimientos enfatizan en la parte de la neurolingüística y todo lo que con ello conlleva en la parte del desarrollo de la evolución del cerebro y del lenguaje. Entonces, ya cuando nosotros estemos analizando todo este tipo de cosas, pues vamos entonces a generar un proceso distinto de cambio en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de concebir el mundo. Estas son las características. Entonces, el tema central de la clase de hoy son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son medios de comunicación masivos. Y hay unos que son más importantes y como todo medio de comunicación pues va a tener sus ventajas y sus desventajas. Hay que analizar que la comunicación es algo fundamental, es una necesidad del ser humano la comunicación y por eso el lenguaje nace como una necesidad. Si nosotros no pudiésemos comunicarnos tanto de forma verbal como no verbal, pues el ser humano sufriría un problema psicológico muy grave. Entonces, de ahí que sea tan importante no solamente la comunicación verbal, sino también la comunicación no verbal. Esta comunicación no verbal va a generar procesos de cambio también y de comunicación, tanto en la parte emocional
como en la parte de la comunicación y de su significado y su significante. Entonces, cuando nosotros hablamos de comunicación, vamos a hablar de lenguaje. Y en esta está el lenguaje verbal y el no verbal. Y ambos tienen su significado. No es lo mismo tener un lenguaje hablado que un lenguaje gestual, pero tienen su significado. Si usted va de pronto a una entrevista de trabajo y usted con sus manos, con sus gestos, con su mirada, va a expresar un lenguaje. Y ese lenguaje lo va a leer el psicólogo. Entonces, el psicólogo va a mirar si usted es una persona nerviosa, si es una persona que le teme al trabajo, si es una persona que va a ser perezosa, etc. Entonces, según la forma en que yo gesticule, en que yo me siente, en la forma en que yo camine, en la forma en que mueva los ojos, mueva las cejas, la forma y la entonación que hagan las palabras cuando me estén preguntando, eso es un indicador. Entonces lo mismo el movimiento de las manos, el movimiento de los pies, la forma como también yo gesticulo al estar afirmando algo. Ahí en esa forma que yo estoy utilizando el lenguaje verbal, pero detrás del lenguaje verbal al responder estoy utilizando el lenguaje no verbal, ese está cargado de mayor significación. Y termino esto con lo siguiente: el cuerpo habla lo que la mente calla. Y esta es una de las grandes verdades. Usted puede estar diciendo una cosa, pero el cuerpo puede estar gesticulando otra. Y puede estar usted diciendo una afirmación y usted con su gesto está negando esa afirmación. Entonces ahí es donde se empieza a analizar las verdades y las mentiras y todo lo que tiene que ver con los patrones que se dan en psicología. Entonces, jóvenes, los invito a que ustedes comiencen a tener cuidado con la gesticulación, específicamente cuando vayan a una entrevista de trabajo o alguna cuestión importante, pues para que no miren, y miremos que el lenguaje es algo fundamental y su significación está tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal. Entonces, vamos entonces a continuar. Dentro de los medios masivos de comunicación, ustedes saben que hoy en día, gracias al desarrollo de la Internet, pues la Internet es uno de los medios masivos de comunicación. Dentro de la comunicación, siempre la comunicación ha estado y estará manipulada. Eso es algo real, eso no lo digo yo, eso está en los medios, está en las noticias, está en la historia. Siempre la comunicación va a ser manipulada con un interés, eso es real, pero es que tenemos que aprender a decantar qué es lo que nosotros estamos consumiendo de los medios de información. Entonces, a partir de ahí, usted ya va a hacer su propio análisis. Usted va a mirar qué medios de comunicación son los que en realidad están siendo realistas y están siendo objetivos y qué medios de comunicación no son objetivos y pertenecen lógicamente a una manipulación como tal. Entonces, el surgimiento de los medios masivos de comunicación como tal están supeditados a algo. Estos medios masivos de comunicación están supeditados al surgimiento de los avances tecnológicos. Y estos avances tecnológicos, pues, han traído una nueva visión al mundo, una nueva visión de transformación, de cambio, de estructuración. Y es importante porque hoy en día podemos comunicarnos de múltiples formas. Tenemos la internet, con la internet, con el desarrollo de la internet tenemos ya lo que es el celular, que se puede utilizar con datos, tenemos ya el WhatsApp, tenemos muchos medios de comunicación que nosotros podemos utilizar de manera por el desarrollo tecnológico. Pero al igual tenemos que mirar que fue las señales de humo, fue la primera, después los jeroglíficos, el arte rupestre en las cavernas, después lo que tiene que ver con la carta, cuando ya surgió el invento de la escritura, que va a partir la historia en dos, en historia y prehistoria. Entonces, con el invento de la escritura, hablamos de prehistoria y de historia. Entonces, la historia surge cuando surge el invento de la escritura. Entonces, una de las grandes características. Entonces, después ya viene la carta, después con el avance del Marconi, pues el invento de Marconi, pues ya viene el telegrama y posteriormente pues ya el teléfono y así sucesivamente la radio y después la televisión, y después de la televisión pues con la llegada de la internet pues se da una revolución tecnológica y tenemos que prepararnos para la siguiente revolución,
La siguiente revolución, que está a muy pocos años de llegar, que es una nueva revolución en tecnología y en ciencia, donde las comunicaciones van a ser transformadas y no van a ser como las conocemos actualmente. Entonces nosotros miraremos a futuro que así como vemos hoy el telegrama y la radio y todo esto, así miraremos nosotros dentro de unos años la comunicación, que prácticamente va a estar ligada al desarrollo científico que se está generando o que ya está poniéndose en marcha en los laboratorios, que es la computación cuántica, lo cual irá a revolucionar todo lo que conocemos a nivel tecnológico, a nivel científico, y la concepción del mundo como lo concebimos nosotros en este momento. Estamos en un periodo como el que vivió la humanidad, del tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, con un cambio de paradigmas, un cambio en la forma de ver y de conocer el mundo. Entonces, antiguamente lo conocían como cuadrado y plano. Hoy en día conocemos que es redondo. Entonces, a partir de esos cambios se va a generar un proceso. Entonces, así mismo va a ser este cambio que se viene en la física cuántica, en la computación cuántica, en la medicina cuántica y en todo lo que va a revolucionar los quantum y la teoría atómica, ¿no? Ya el átomo también comienza a tener sus cambios, ya no es el modelo convencional como nosotros lo concebimos, sino que ya es el modelo atómico cuántico. Entonces es algo que tenemos que empezar a vislumbrar. Así como los medios de comunicación están ligados a los avances científicos, la vida del hombre también, y la comunicación y la significación también. Entonces, hace 40, 50 años hablar nosotros de un software, pues no tenía sentido, no era común. Hablar de mouse, hablar de internet, hablar de wifi, pues no eran palabras que se utilizaran y que no tenían ni carecían de significado. Hoy en día, en nuestro contexto, utilizamos esas palabras y tienen un significado y un significante. Entonces, a medida que la tecnología avanza y que la ciencia avanza también el lenguaje con sus significados y sus significantes. Y esto también tiene mucho que ver con la lingüística. Entonces la lingüística como tal es el estudio del lenguaje, pero también el estudio del lenguaje con sus procesos evolutivos, con sus significados y cómo va las variantes de significación y cómo tiene que ver el lenguaje con las conductas sociales. Y esa es la importancia de la literatura, porque cuando la literatura toca los puntos más neurálgicos de una sociedad, comienza a generar transformación. Y estas transformaciones han ocurrido a lo largo de la historia, con la literatura, con las filosofías. Entonces todo esto va a generar un cambio en la manera de concebir y en el lenguaje. Entonces, así como se dio esos cambios del tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna, pasando por el Renacimiento, que generó un cambio en la concepción y en la significación de lo que se veía como normal en esa época. Y el lenguaje comenzó a ser detonante en la realidad como tal, y el arte comenzó a formar parte fundamental en la significación y en la concepción de las ideas para el cambio de esa mentalidad. Asimismo hizo la literatura con sus obras literarias, y esto va a generar procesos de cambio, y generó procesos de cambio en ese momento, y en la actualidad va a ser lo mismo. Entonces estamos mirando que la literatura influye bastante y que los medios de comunicación influyen en una sociedad, para bien o para mal. En este momento los medios de comunicación que están siendo manipulados no les interesa sino informar una desestabilización, porque eso es lo que están buscando a nivel global. Entonces todo eso tenemos que mirarlo y analizarlo desde los diferentes contextos, desde el político, el económico, el social, el cultural. Entonces tenemos unos grandes paradigmas para empezar a transformar nuestras vidas. Y empezamos aquí, que tenemos que mirar los medios de comunicación y su importancia, los medios de comunicación impresos. Entonces tenemos que en la antigüedad, cuando Gutenberg desarrolló la imprenta, y esto fue un avance fundamental que influyó mucho en el proceso del Renacimiento y en el proceso de la Edad Moderna como tal, y a concebir el mundo como también lo conocemos ahora. Entonces ya viene con él los periódicos que comenzaron ya a surgir en esa época.
Y es de anotar aquí cómo llega la imprenta a Colombia con Antonio Nariño y se comienzan a generar los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Y es perseguido. Entonces, cuando se conoce una verdad y cuando acá era prohibido leer libros franceses y que hablaran de revolución y de derechos, cuando Europa ya estaba atravesando y había atravesado toda esa parte, entonces acá eran prohibidos. Pero entonces miremos nosotros cómo toca también informarnos de manera clandestina, no solamente ahora, sino antes, porque los medios, los que estaban autorizados, solamente podían decir lo que le convenía a la corona española en su momento. Pero Nariño trae esa imprenta y comienza a generar clandestinamente un periódico llamado La Bagatela y el Aviso del Terremoto, lo cual va a empezar a generar un proceso de cambio revolucionario. Entonces mira la importancia que tiene los medios de comunicación y la palabra. Con la palabra se crea o se destruye. ¿Por qué los imperios han perseguido a lo largo o los gobernantes persiguen a escritores, pintores? Porque los artistas, los escritores y la palabra son capaces de hacer caer imperios y hacer surgir nuevos imperios, hacer caer un gobierno, porque ese es el proceso como tal. Y la función del literato es esa, es cuestionar, colocar el dedo en la llaga y generar procesos de cambio a raíz de esa transformación. Así como lo hace Matador, Matador con sus obras, con sus tiras cómicas, está mirando la realidad de la política nacional, porque es que desligarnos de la política nacional es desligarnos de la literatura, del arte y del pensamiento y de la educación como tal. Y un país educado tiene que cuestionar todo. Si no hay procesos de pensamiento, si no hay procesos de cuestionamiento de una sociedad, entonces esto sería gobernado por una sola persona de manera muy dictatorial y es contraproducente. Entonces necesitamos es que haya choques ideológicos, diferentes formas de cuestionar. Y el papel de los medios debe ser un papel neutral, no como está pasando en la actualidad, que los medios tienen unas ideas políticas y dan la noticia acorde a sus ideas políticas. Entonces ahí es donde se cuestiona. Hay un gran periodista colombiano, Juan Gosaín, cuestiona la ética periodística de muchos de los periodistas colombianos que trabajan en los medios ya conocidos por ustedes. Entonces, por eso es que tenemos que cuestionar a los medios, porque los medios deben ser neutrales, no deben estar beneficiándose con intereses económicos y políticos. Tenemos los medios radiofónicos. Los medios radiofónicos son los que se emiten a través de ondas, específicamente como la radio, la AM y FM. Entonces, estos son medios que también influyen en la información, en las noticias y en todo esto. Ahora, hace años, cuando surgió la radio, pues esto fue el boom y fue la mejor manera de comunicarnos y fue algo bien interesante porque también abrió las puertas a la imaginación. Pero como todos los medios, también están supeditados a ser manipulados. El cine es un medio ya audiovisual. Es una de las más importantes y tiene sus orígenes en el siglo XIX como tal y se le asocia con el arte. Cine es arte, pero en este arte va a estar marcado por, por unas décadas en el siglo pasado y va a ser importante para la difusión de propaganda e información. Cuando surge la televisión queda desplazado. Queda desplazado porque pues lógicamente que va a ser la comunicación en masas y esta comunicación en masas que logra la televisión pues va a hacer a un lado al cine, pero antes de que existiera la televisión, el cine mudo que surgió primero llegó a tener unas obras tan importantes y fue un medio de comunicación importantísimo en la época y de diversión porque comunicaba no solamente lo que estaba pasando a nivel pues de obras sobre la Primera Guerra Mundial y sobre los conflictos que lastimosamente ha tenido que vivir la humanidad y el cine mudo tuvo todas esas cuestiones
para bien o para mal, influenciaron e informaron al pueblo de lo que estaba aconteciendo al otro lado del mundo. Ahora, ya con la llegada de la televisión, que se caracteriza por llegar a las masas, pues esto llega prácticamente a partir de 1920. Se emiten todo tipo de géneros, tanto informativos, de entretenimiento, publicitarios, propaganda, documentales, etc. Entonces la televisión va a llegar a las masas. Ya no va a ser para unos pocos como el cine. Y esa es una de las grandes ventajas, y esto va a generar pues un desarrollo económico, va a generar también un proceso de empleo para donde van a surgir ya los canales, etcétera, y donde los actores también comienzan a generar también sus propios dividendos. Entonces todo esto va a ayudar. Entonces la televisión y el cine son arte. Como arte tienen una función: observar, analizar y criticar una realidad con la finalidad de transformarlos. Entonces, ahí es donde se cuestiona cuál es el papel de la televisión y el cine en Colombia y en el mundo. Entonces, todo eso tenemos que empezar a mirarlo, a cuestionarlo, a debatirlo, y es algo que tenemos que empezar. Por eso, no traguemos entero, miremos nosotros qué estamos ingiriendo. Y después, cuando llega ya en la década de los 90 la Internet, pues la Internet va a revolucionar todo, va a volver el mundo mucho más pequeño, va a haber influencia cultural del mundo. Entonces, aquí es donde comienza un nuevo proceso en las telecomunicaciones, y donde los medios de comunicación todos van a estar ahora ya cogidos a la internet. Usted por la internet puede ver televisión, usted con la internet puede escuchar radio. Entonces va a integrar todos los medios de comunicación existentes para una mejor forma de vida, porque va a tener una mejor calidad de vida, el trabajo, todas estas cosas comienzan a mediados de la internet, también el manejo de las maquinarias y de todo lo que tiene que ver con tecnología. Entonces, se emiten los mensajes escritos, se crean páginas web, ya comienza todo lo que tiene que ver con la publicidad, ya se generan nuevos paradigmas en el mundo, ya hay una nueva visión del mundo, ya no es del entorno de la radio y la televisión propio de una nación, sino que se comienza a ver el mundo global. Entonces aquí empieza, en realidad comienza lo que hoy en día están llamando la globalización. Y eso de globalizar es bueno y es malo. Cuando se globaliza una región, se olvida de que existe esa región, pero se adopta culturas y pensamientos de otros lados que pueden llegar a ser positivos como negativos. Entonces, es algo que tenemos que empezar a analizar. ¿De qué manera el Internet ha contribuido al deterioro de nuestra patria, en el sentido de que si aún antes de la internet carecíamos de identidad en Colombia, pues con la llegada de la internet la identidad colombiana se pierde aún más de la que había? Entonces es una de las características que tenemos que analizar. Por eso ahora se hace necesario que los escritores, los pintores, los medios de comunicación y todo lo que existe en este momento debe generar un proceso de cambio, y ese cambio tiene que ver con la idiosincrasia de un pueblo. Empezar a generar procesos de cambio. ¿Para qué? Para personarnos de nuestra patria y no dejarnos influenciar por culturas de manera negativa del exterior. Entonces, empezar a tener ese valor patrio, a tener esa identidad como colombianos, para que las nuevas tecnologías no cojan el pueblo colombiano y lo pierdan en un sinsentido. Entonces, el llamado es para empezar a cuestionar lo que nosotros estamos viendo ahorita y empezar a cambiar, pero de manera positiva. Utilizar la internet y los medios como algo positivo, algo que está generando cambios en nuestra vida, no algo para empezar a imitar conductas inadecuadas, violentas del exterior. Como por ejemplo en el caso
de los conflictos que se están generando en Colombia, donde hay influencia de actores internacionales porque llegan mensajes de internet, entonces están cogiendo ideologías para rebelión, para desestabilizar el país, y no son ideas colombianas para generar un proceso de cambio, sino que son ideas de apoyo a grupos extremistas de Oriente Medio. Entonces, a eso me refiero. Sí hay que analizar y hay que leer qué es lo que está pasando, pero tampoco apersonarnos de eso y traerlo acá para hacer hechos violentos como los que se están generando. Entonces, el llamado es a mirar los medios de comunicación, su importancia en la vida humana. Si nosotros no nos comunicamos, psicológicamente nos afectamos. Eso es como el sueño. Si nosotros no soñáramos, estaríamos en un manicomio. El sueño es un mecanismo de equilibrio de los deseos reprimidos y de los problemas que la humanidad tiene. Entonces, el sueño es un mecanismo de escape para poder de que haya un equilibrio mental. Entonces, miedo a las fobias, miedo a algo, se sueña algo, y ese algo puede ser una fobia, un miedo, y esas características hacen que se libere, y esa liberación produce un equilibrio psicológico. Entonces, así como el soñar se hace necesario para la especie humana, porque si no quedaríamos locos, asimismo el lenguaje, si no utilizaríamos el lenguaje, si no nos comunicáramos, también tendríamos problemas de tipo psicológico por carencia en las comunicaciones. Entonces, el llamado es a utilizar el lenguaje de la mejor manera, porque el lenguaje es como un cuchillo, puede servir para bien o para mal. Entonces, el lenguaje es igual. Con la palabra puedo crear como puedo destruir. Por eso es que le temen tanto a los gobernantes, a los escritores, a los que se habla, a los que se dice, y por eso utilizan los medios como mecanismo para tener dormido al pueblo. Es hora de despertar. Es hora de cambiar la manera de pensar. Es hora de utilizar el lenguaje de manera positiva. Y es hora de no dejarnos manipular por el sistema. Como dijo un actor y humorista latinoamericano, he dicho.